Y siguen las reuniones en el Ministerio de Educación para recoger propuestas y también inquietudes en el marco de la elaboración de la reforma educacional. Queremos conocer detalles del encuentro que se realizó este miércoles y para eso conversamos con el presidente del Consorcio de Universidades del Estado y rector también de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. Rector, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, fueron los primeros rectores de todas las universidades en reunirse con el ministro. ¿Cómo fue este encuentro y, en definitiva, cuánto se avanzó en esta gran reforma educacional que plantea el gobierno? Bueno, fue un encuentro muy promisorio porque hubo un alto nivel de convergencia entre la propuesta que hacemos los rectores y la disposición que observamos en el ministro de Educación en el sentido de relevar ciertamente el rol de las universidades del Estado en el sistema de educación superior, porque el propio ministro fue muy explícito en decir que las universidades del Estado tienen un rol singular, distinto, que el Estado no puede desatender y que eso se expresa en el programa presidencial de Michelle Bachelet. También concordamos de manera muy explícita en el sentido de que Chile tiene un sistema de educación superior muy desregulado, que lo hace muy heterogéneo, que compromete en definitiva la fe pública que el Estado tiene el deber de garantizar cuando, por ejemplo, acredita a una institución como universidad o acredita carreras, en el sentido que las personas, los estudiantes, las familias, confían en que si el Estado autoriza el funcionamiento de tal o cual institución, lo hace porque esa institución reúne las condiciones idóneas. Pero no es el caso de las universidades del Estado. En el caso de las universidades del Estado, ¿se avanzó o conversaron de el gran proyecto que tiene el programa de la presidenta Bachelet, que es la gratuidad en la educación? Porque ustedes, si bien son parte del CRUT, son propiamente las universidades estatales, lo que podemos llamar universidades públicas. Así es, hablamos con el ministro en ese tema específicamente, que con el apoyo del gobierno y desde luego también con el esfuerzo de parte de nuestras instituciones, debieran las universidades del Estado convertirse en el corto plazo en instituciones referentes en calidad y desde luego en costos, porque también es un problema de nuestro sistema de educación superior el encarecimiento de los aranceles que se paga particularmente en las universidades privadas nuevas o que están fuera del Consejo de Rectores. De las 20 carreras más caras no hay ninguna que pertenezca precisamente al Consorcio de Universidades del Estado. Efectivamente, ayer yo vi un diario en que se publicaba una lista de 30 carreras universitarias y obviamente busqué por si había una universidad del Estado y, para bien creo yo, no había ninguna universidad, no obstante que en esas mismas disciplinas o carreras la calidad de las universidades del Estado está por sobre varias de aquellas que aparecían en ese listado. Por ejemplo, medicina en la Universidad de Chile no está dentro de las 20 carreras más caras. Así es. ¿Y eso cómo se explica? Y uno podría mencionar, bueno, yo creo que la explicación está en que no hay un sistema de referencia que permita establecer de manera transparente los costos de la educación superior por carrera, y se ha quedado a una libertad de mercado o a una libertad de comercio en educación que desde luego ha encarecido los costos y sin embargo no es para nada expresivo de calidad ni de asegurar en definitiva que esas personas adquieren en esas carreras o en esas universidades competencias, por así decir, superiores a las que podrían adquirir en otras universidades del Estado o universidades públicas, en que seguramente, en muchos de los casos, nosotros analizábamos, se paga la mitad de lo que se paga en esas carreras que aparecen allí mencionadas en este diario. Ayer. Ahora, en este caso, en el caso de la educación superior, hay dos grandes temas como en toda la transversalidad de la educación, el costo, la gratuidad, pero también la calidad. Avanzaron
porque se avanzó muy poco en el gobierno anterior, si bien hubo varios proyectos sobre una superintendencia de educación. ¿Es prioridad del gobierno, es prioridad del ministro Izaguirre crear finalmente esta superintendencia que regule efectivamente a las universidades? A mi juicio y por la conversación, claramente es una prioridad del gobierno establecer un sistema de aseguramiento de la calidad y de fiscalización, finalmente, de las instituciones que imparten educación superior, porque hoy día, desde luego, no existe. Fíjese que en el sistema escolar ya hay una superintendencia, ya hay una agencia de calidad. Eso no se ha logrado aún en el sistema de educación superior, y hoy día la mayor parte de la matrícula lo está en un sistema que carece de toda regulación y de toda garantía de calidad. Usted habla de las universidades privadas. Bueno, en Chile hay 60 universidades, solo 16 universidades son estatales y solo 25 universidades pertenecen al Consejo de Rectores, que tiene un sistema de autorregulación que viene precisamente de su constitución como un órgano público desde el año 1954. Pero el ministro les planteó que iba a enviar un proyecto de ley o que se iba a reponer este proyecto para la superintendencia. Nosotros le pedimos que debía retirarse los proyectos que actualmente están en el Congreso, porque nos parece que no conducen esos proyectos, no porque estemos en desacuerdo con que haya una superintendencia. Nosotros ya en el año 2011, como Consejo de Rectores y como Consorcio de Universidades Estatales, demandamos la necesidad de que hubiese una superintendencia para hacer efectiva la prohibición del lucro, que sabemos, creo ya a esta altura ya no es efectiva, no obstante que la ley está vigente. Y esta ley, y este proyecto de ley, a juicio de ustedes, perpetuaba el lucro. Este proyecto de ley efectivamente reconocía y quería dar simplemente transparencia al lucro, pero creo yo lo que el país necesita, lo que las familias chilenas necesitan, lo que los jóvenes necesitan, es que se prohíba el lucro, y a mi juicio, no solo respecto de recursos públicos, sino también de recursos privados, porque finalmente hay mucho sacrificio y mucha virtud en el dinero que las familias ponen para que sus hijos se eduquen. Y ese es el otro punto, el dinero que las familias ponen para que sus hijos se eduquen. La presidenta Michelle Bachelet comprometió que se iba a avanzar en la gratuidad, que no iba a ser instantáneo, que primero se iba a avanzar en un cierto porcentaje y luego iba a llegar en un plazo de 6 años, que va más allá de su gobierno, a la gratuidad total. Conversaron porque la gente también es una demanda y una expectativa que tiene en el plazo más concreto. ¿Cuánto cuesta, en el caso de las universidades del Estado, lograr esta gratuidad total a partir de, por ejemplo, el tercer año, que ya era la primera meta? ¿Y es posible pensar que un alumno que va a la Universidad de Valparaíso a estudiar arquitectura pueda hacerlo gratis en 3 años más? Bueno, va a depender efectivamente de que la reforma a la educación se apruebe durante este año, que se apruebe también la reforma tributaria, sí, porque efectivamente se requiere de recursos que hoy día el Estado no tiene, y que eso se exprese en la ley de presupuesto, a su vez, que rija para el año 2015, porque las universidades por sí solas en este momento no podrían otorgar gratuidad a menos que estos recursos estén efectivamente a disposición de nuestras instituciones. Usted, como rector de la Universidad de Valparaíso, me imagino que habrá hecho el cálculo. ¿Cuánto necesita por parte del Estado para poder ofrecer educación gratuita? A ver, es difícil poner cifras, en el sentido de que esas cifras varían dependiendo, ¿no?, de factores muy diversos. Pero concretamente, hoy día existe un arancel de referencia, ¿no? La Universidad de Valparaíso probablemente es de aquellas universidades que está cerca del arancel de referencia, pero aún así ese arancel de referencia que hoy día existe está en un 17% por sobre el arancel real de la Universidad de Valparaíso. Y entonces uno podría decir que, ajustando el arancel de referencia que hoy día existe para las carreras de la Universidad de Valparaíso, si ese arancel fuese reajustado en esa misma proporción, la Universidad de Valparaíso podría otorgar educación gratuita para sus 15.000 estudiantes de pregrado. ¿Y en costo le podemos poner un número?
no manejo en realidad las porque eso habría exactas. que multiplicarlo por todas las universidades que forman el consorcio, y además también las del CRUCH pedirían un trato también, si no igual, similar. ¿Usted cree que es posible llegar a eso? A ver, desde luego hoy día ya hay un aporte significativo del Estado para que estudien muchos jóvenes en nuestras universidades, y también en universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores. De modo que no se trata de sumas absolutamente nuevas que haya que incorporar al patrimonio del Estado, pero sí de una adición importante para que la mayoría de los jóvenes, particularmente quienes están en situaciones más vulnerables, puedan acceder gratuitamente. Y desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que si las universidades del Estado se comprometen a su vez, ¿no?, en dar señales muy claras y se convierten ellas mismas en referentes de costos, ¿no?, eso debiera tener un impacto general en el sistema de educación superior, porque si las universidades del Estado pueden garantizar calidad y a su vez no hacerlo por un costo razonable que financia el Estado, uno tendría que pensar que esta oferta privada, ¿no?, a costos tan elevados no se justifica. En ese sentido, con el ministro hemos concordado en que se debe hacer ese esfuerzo para dar también transparencia a todo el sistema y no quedar hoy día expuestos a algo así como una libertad de precios en educación, porque más que libertad de enseñanza, eso se traduce en libertad de comercio. ¿Hubo alguna conclusión concreta después de esta reunión, o usted diría que fue más bien un primer acercamiento, un conocerse? Fue un acercamiento y desde luego una clara, creo yo, expresión concordante, concurrente de voluntades para trabajar juntos y para fortalecer el pilar público en educación, para contribuir desde luego a una mayor regulación del sistema en su conjunto, porque el problema de la educación superior en Chile no se atiende, no se resuelve atendiendo solo a las universidades del Estado. Hay un número muy importante de estudiantes que lo hacen fuera del sistema público. ¿Hablaron de la marcha del 22? ¿Fue un alivio para el ministro que los estudiantes de la CONFECH finalmente decidieran no participar? No hablamos de la marcha específicamente, pero sí hablamos de contribuir unos y otros a un diálogo nacional sobre la educación distinto, en el que caben desde luego todos los actores, y eso creo yo que es también una señal que ha de contribuir, ¿no?, directamente a un clima más armónico para discutir y reflexionar, porque solo, creo yo, de la crítica o de la descalificación recíproca entre los actores no vamos a llegar al destino que todos deseamos llegar. Rector Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado, muchísimas gracias por venir a CNN. Muchas gracias a usted, Matilde, por la invitación. Muy buenas tardes, nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición, ya regresamos con otras informaciones del día, no se vayan.